Agradezco la invitación a este congreso virtual organizado por Educamed y la Cor Médica. El día de hoy vamos a hablar sobre la epidemiología del COVID-19 y sus repercusiones en el tratamiento oncológico en República Dominicana. Yo soy el doctor Adrián Puello, médico epidemiólogo. Empecemos hablando sobre República Dominicana, el cual es una isla compartida por dos países, por Haití y por República Dominicana. República Dominicana cuenta con 48.000 metros cuadrados y una población estimada de aproximadamente 11 millones de habitantes. Su capital, el Gran Santo Domingo, tiene aproximadamente 4 millones de habitantes. Hasta la fecha, en el 2019, se registraron aproximadamente 18.000 casos nuevos de cáncer en República Dominicana. Estos datos vienen del Observatorio de Cáncer Mundial. Podemos estimar que de estos 18.000 casos hay una distribución porcentual según los tipos de cáncer, siendo el más frecuente en mujeres el cáncer de mama con un 18%. El cáncer de próstata sigue en segundo lugar con aproximadamente un 18%. También sigue el cáncer colorectal con un 8% y el cáncer de pulmón con un 7%. El cáncer cérvico-uterino sigue siendo un problema en países en vías de desarrollo que cuenta con aproximadamente un 5%. En total, la cantidad de cáncer de las enfermedades crónicas representan el 43% de todos los casos. Cuando evaluamos la distribución por grupos de edad de los casos de cáncer en República Dominicana, es muy similar al comportamiento de la región como en otros países de Centroamérica y Sudamérica. La mayor parte de los casos de cáncer inician entre los 40 y 69 años. Así que la distribución de estos casos es muy similar como en otros países. Ahora, cuando analizamos la localización más frecuente de estos casos, según el sexo, podemos ver grandes diferencias. Y estos datos son muy importantes porque provienen del Registro Poblacional de Cáncer de República Dominicana, el cual fue inaugurado en diciembre del 2019. En hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata y registra con 1.630 casos. Luego le sigue en grado de importancia el cáncer de piel con 264 casos, luego el cáncer de colon con 219 casos y en quinto lugar el cáncer de bronquio y pulmón con 204 casos. Podemos analizar que si sacamos el cáncer de piel, los primeros 5 tipos de cáncer en República Dominicana siguen siendo el mismo de la región, es decir, que son muy similares. En mujeres, el cáncer de mama sigue siendo frecuente. República Dominicana registró 2.193 casos. Luego le sigue el cáncer cérvico-uterino o de cervix con 884 casos y luego el de colon con 221 casos. Así que si sumamos en el caso de las mujeres el cáncer de cuerpo del útero o uterino y el cáncer de cervix, del cuello del útero, este pasa a ser el segundo cáncer más frecuente y por tanto un gran reto de salud pública para la República Dominicana. Así que cuando analizamos también la morfología tumoral es más frecuente, esto es ya por la codificación CEO3, podemos ver que el total de casos en República Dominicana, según su morfología, sigue siendo en primer lugar el adenocarcinoma, con más de 3.000 casos codificados. Luego le siguen los carcinomas ductal infiltrante y los carcinomas de células escamosas, con aproximadamente 1.500 casos registrados. También el carcinoma con 331 casos y el carcinoma de células escamosas también con 275 casos. Si vemos la distribución de casos de cáncer por el lugar de residencia, muy importante para el análisis de desigualdades, podemos ver que el 29-30% de los casos de cáncer en República Dominicana se concentran en el Gran Santo Domingo, es decir, en la capital de la República Dominicana. En el 2000
2019, con el Registro Nacional de Cáncer, se registró 2.837 casos en Santo Domingo, junto al Distrito Nacional, que representó el 14% de los casos, que está dentro de la provincia de Santo Domingo. Es decir que si sumamos estos dos lugares geográficos, hablamos que más del 40% de los casos se encuentra en Santo Domingo. Luego le sigue la segunda provincia más grande, que es Santiago, con el 8% de los casos. San Cristóbal, una provincia localizada en la región sur del país, con 7%. Y tenemos aproximadamente un 1% de casos registrados de nacionalidad extranjera. También otro análisis de desigualdad, porque probablemente no se están registrando los casos de personas extranjeras con cáncer en República Dominicana. Cuando relacionamos el número de cáncer y el comportamiento del cáncer en República Dominicana con la actual pandemia de COVID-2019, podemos ver una relación de una enfermedad crónica no transmisible que se vigila por el registro de cáncer y esta enfermedad infectocontagiosa en la cual estamos vigilando sus números diariamente. Así que esta relación se puede ver ya que en República Dominicana el número de casos confirmados a la fecha asciende aproximadamente a 6.000 casos nuevos, con 280 muertes registradas y más de 900 personas recuperadas. El comportamiento nos muestra que más del 56% de los casos corresponden al sexo masculino, demostrando ciertas relaciones de riesgo relacionados al género. La tasa de letalidad en República Dominicana calculada es de 4.61, así que estamos hablando de una enfermedad con una tasa de letalidad alta. Cuando vemos el comportamiento del COVID también por localización geográfica, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo representan más o menos un 45%, parecido al comportamiento del cáncer también según los registros. Santiago, la segunda provincia, tiene un 11% de los casos, la provincia de Duarte un 8% y la provincia de La Vega con un 6%. De todos los casos confirmados, un 35% de estos casos corresponden al personal de la salud, personal que provee servicio a nuestros pacientes, y el cáncer no se detiene, así que los servicios para oncológicos siguen funcionando al mismo tiempo que la pandemia en República Dominicana. ¿Cuáles son los riesgos entonces del personal de salud que enfrenta cuando trata a pacientes probables, sospechosos o confirmados con COVID que además probablemente tengan un cáncer? Pues entonces analizamos factores de riesgo importante. Es interesante reconocer que todo paciente con todo paciente con cáncer es muy susceptible a una infección por COVID-19 y también aumenta en más de un 16% la probabilidad de mortalidad. Así que también por sus características inmunológicas, los pacientes con cáncer podrán ser más propensos a desarrollar una enfermedad grave por COVID. El manejo oncológico durante la pandemia se enfoca entonces en disminuir los riesgos de infección, los riesgos de contaminación en las áreas clínicas de estos pacientes con cáncer. Ahora mucho más en momentos de la pandemia es necesario hacer énfasis en el manejo del paciente oncológico. Así que se debe minimizar el contacto con estos pacientes, cambiar drogas endovenosas por orales cuando sea posible, reducir la frecuencia de las quimioterapias para minimizar la asistencia al hospital y por tanto la exposición, el riesgo de transporte y asistencia a los hospitales. Crear una sala de aislamiento o de triaje de casos probables y manejar con prioridad los tipos de paciente, ya que el tratamiento oncológico no debe detenerse en ningún momento según las condiciones de cada caso. Así que durante esta pandemia, el tratamiento individualizado debe ser aún más importante para minimizar los riesgos de infección por COVID.
El manejo del paciente oncológico durante la pandemia también debe enfocarse en la identificación temprana de cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios. Si cumple con la definición de sospechoso, deberá actuarse rápidamente según las recomendaciones de epidemiología. Debe hacerse escaneos en los puntos de entrada de los hospitales y de las emergencias para el control de temperatura, pero también de control de visitantes y del personal de salud. Se debe educar en medidas preventivas a los familiares y los pacientes para minimizar este riesgo de infección. Como dije anteriormente, es importante el servicio de triaje, que el personal de salud, el hospital, cuente con un servicio de triaje personalizado o por vía telefónica para controlar los factores de riesgo de infección. Se debe restringir los viajes o las visitas de estos pacientes. El personal de salud en los centros deben tener un reforzamiento estricto de la política quédate en casa. Se puede o se debe, sobre todo, hacer pruebas a todo el personal médico y administrativo que esté en contacto directo con los servicios de salud. Se debe contar con todos los equipos de protección personal para evitar el contacto entre pacientes y entre el personal. Y cualquier recomendación de teletrabajo mejoraría las condiciones del hospital para disminuir el riesgo de infección. Si evaluamos el impacto del COVID en el tratamiento del paciente oncológico, deberemos continuar con las medidas hospitalarias o de tratamiento para estos pacientes. Así que se debe reducir al mínimo el número de pacientes por día de tu consulta o del hospital. Toda consulta que no sea prioritaria no debe ser realizada. Se debe suspender las consultas externas, ya que estas son de seguimiento y se puede establecer mecanismos de seguimiento a distancia o a través de llamadas telefónicas. Se debe reducir al mínimo el número de cirugías que sean electivas o que puedan esperar un tiempo y solamente se deben tratar los casos oncológicos urgentes. Así que hay un reto en el sistema sanitario y en los hospitales ante esta crisis. Por tanto, hospitales sometidos a trabajo de reconstrucción, si hay que evaluar el riesgo de escasez de insumos médicos y también el tema del presupuesto limitado para mantener al máximo las capacidades del centro sanitario o hospital ante estos casos de cáncer. Medidas preventivas para el paciente oncológico son las medidas generales recomendadas por los países. En República Dominicana se ha establecido a través de estudios epidemiológicos medidas que deben ser acatadas por toda la población en general. Debemos hacer énfasis que los pacientes oncológicos deben ser muy estrictos con estas medidas. Así que el distanciamiento social, el distanciamiento físico es muy importante como medida implementada. También debe evaluarse posponer ciclos de quimioterapia, como ya he mencionado anteriormente, y extremar las medidas de higiene al máximo en pacientes oncológicos. Este conjunto de medidas de las cuales hemos ya conversado, junto al comportamiento del COVID-19, debe ser evaluado por cada institución de salud y por cada hospital. Los tratamientos, las medidas individualizadas serán una de las mejores soluciones que podremos ofrecer a nuestros pacientes con cáncer. Esperamos que cada país tome decisiones importantes relacionadas a la protección, a la disminución del riesgo de COVID en pacientes oncológicos. Muchas gracias.